Cuando Dios me cambió el corazón, el odio se fue. Pude perdonarlo, todas las atrocidades que él hacía con nosotros. Comenzó una lucha en mí como estudiante para ser un profesional o como una persona que amaba ganar las almas. Ay, yo la veía dirigiendo, wow, tremenda esa muchacha. Bárbara. Ahora primera vista. La admiraba, era muy poderosa. Le dijo a Lirio, hasta aquí llegó nuestra amistad. Dijeron, o es el evangelio o somos nosotros. Dije, es el evangelio. Estamos aquí en este momento dándole la bienvenida a un gran líder en la iglesia Aipú, nuestro pastor Alirio Ferreira. Queremos conocer la historia de él y me alegra mucho tenerlo en este programa. Gracias, hermano. Para que usted cuente su historia, para que las personas conozcan esa hermosa historia y podamos inspirarnos cada día. De todo eso queremos saber cómo era usted antes de ser cristiano. ¿Quién era Alirio Ferreira anteriormente? Su infancia. Claro, soy hijo de una familia bastante numerosa. 8 hermanos, murieron algunos pequeñitos, recién nacidos, pero 8 nos criamos de una zona llamada Santa Bárbara del Zulia. Nacimos allá. Y a los 5 años, papá y mi mamá se trasladaron a la ciudad de Maracaibo. De esa edad, pues estuvimos buscando lugares donde podíamos estar exactamente viviendo toda la familia. Y nacieron mis últimos hermanos en la ciudad de Maracaibo. Fue una niñez bastante fuerte, con una familia disfuncional, por supuesto, muchos problemas familiares, pero con ganas siempre de superación. Queríamos, mis hermanos, mis hermanas, queríamos siempre estar adelante, triunfando en la vida secular. Y bueno, yo me decía, cuando estaba niño, recuerdo, tenía unos 10 años, yo me decía dentro de mí, tengo que terminar la escuela básica, terminar bien con buenas notas, superarme, llegar al bachillerato, al liceo y graduarme con buenas notas y meterme en la Universidad del Zulia. Siempre el pensamiento es superarse cada día. Sí, mi meta como desde niño fue superarme, porque yo tenía mis abuelos en el pasado, fueron propietarios de hacienda. Murió su socio y tuvieron que repartir los bienes. En esa repartición llegó el momento duro, mi abuelito no podía adquirir otra hacienda y bueno, en fin, perdió los bienes, quedaron algunas casas y lo demás. El resto de mi familia tenía haciendas, tenía granjas, vivían muy bien, muy cómodo. Pero mi papá sí quedó algo bastante pobre, no tenía propiedades, que la herencia no le llegó nunca a sus manos. Claro, papá fue un hombre siempre muy trabajador, se graduó haciendo sus cursos, él era plomero profesional. Siempre lo buscaban de las empresas petroleras, le hacían ganar mucho dinero, pero sin embargo, el mal comportamiento, las malas amistades, le hicieron pues que su dinerito y todo el que tenía lo fue perdiendo. Nosotros siendo niños estábamos sufriendo de necesidades y todo ello, ¿no? Mis otros tíos tenían posibilidades, mis otras familias nunca nos dieron la mano amiga. Mis hermanas mayores decíamos entre sí, vamos a superarnos nosotros, vamos a tener una profesión, excelentes profesionales y vamos a dar razón a las familiares que sí podemos. No tenemos dinero, pero tenemos una visión grande. Tenía un chip de vamos a superarnos. Totalmente. Entonces, mis hermanas mayores nos encargábamos de ayudar al resto de mis hermanos menores. Nos levantábamos y nosotros, los mayores, preparamos el desayuno para los niños más pequeños. Mi mamá descansaba un poquito más a luego ir a trabajar. Mi papá, por supuesto, perdido. Él llegaba perdido, amanecía en la calle, borracho, mujeres, la vida mundana. Entonces nosotros, para ayudar a mi mamá que adelantara, nosotros nos encargábamos de los niños más pequeños, entonces nos tocaba acomodarlos, levantarlos y nos íbamos a nuestro colegio. Siempre con la perspectiva de que había que superarse, había que aprender mucho y superar. Así que en los colegios recibí las mejores notas. Cuando me daban los resultados de los boletines, allá se llamaban boletines, boletas de evaluación, y mi papá preguntaba, ¿cómo está Lirio? ¿Cómo salió Lirio? Eso le encantaba ver las notas, muy buenas notas y la palabra felicitaciones, excelentes actitudes. Recuerdo muy bien, se le dejó mi libreta, le enseñaba al público, al barrio. ¡Ey, mi hijo, cómo salió de buenas notas! Ese es un inteligente amigo, ese es mi papá. Pero bueno, lastimosamente él no ponía mucho de su parte. Claro, mi papá después, al darse cuenta de sus errores, ya los enmendó, se bautizó y mi papá murió
Dios. ¿Sí? Lamentablemente así somos. Cuando estamos en el mundo, la familia, se cometen graves errores. Cuando llegamos al Señor, ya experimentamos esto tan grande. Mente nueva, corazón nuevo, vida nueva. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo se llamaba su padre? mi papá se hizo exactamente con Dios. Sí, igual. Alirio de Jesús Ferreira. Él era ese nombre favorito. De modo que fue una niñez bastante trabajada, porque nosotros estudiábamos y trabajábamos. Hacíamos comida en casa, vendíamos empanadas todos los días, vendíamos fines de semana yacas. Nos costaba irme con mi mamá al mercado, hacer compras grandes para hacer mucha cantidad de yacas y empanadas y pasar sábado y domingo vendiendo comida. Pero ya vino trabajado jueves, viernes, para que el sábado y domingo tuviésemos ya la comida lista para venderla. Íbamos al colegio luz, un poco cansados, pero con ganas de triunfar siempre con ganas de triunfar. Entonces llegué a la iglesia, comencé mi vida a cambiar, porque Dios cambió mi sentido de que no era lo que Él quería para mí, que yo fuese un gran profesional, fuese una persona que tuviese una carrera propia, una empresa propia. Mi deseo era viajar a todo el mundo, ser un catedrático, ser una persona científica a nivel mundial, y especializarme y todo eso, ¿no? El Señor cambió mi rumbo cuando llegué, pues, estaba en la iglesia, comencé a madurar más, llegué un adolescente, más o menos como entre 17 y 18 años, estaba yo apenas en el liceo casi graduándome. En ese momento Dios cambió mi vida, mi rumbo. Estaba decidiendo si iba a medicina o tenía que estudiar ingeniería. Para las dos carreras tenía opción. Por ingeniería agronómica, inmediatamente me salió los primeros estudiantes por las notas que tenía. Así lo hice, entré a la facultad, pero ciertamente el evangelio fue captando mi vida, fue el mayor deseo para mí. Estaba en un salón en la universidad de clases, lo veía en la pizarra, pero tras todo esto, más allá veía el evangelio, la predicación, las almas, ayudar a mi pastor. O sea, era mi sueño, aunque estaba en el salón de clases con 200, 300 personas en el salón, mi vida, mi ambiente era Jesucristo. Comenzó una lucha en mí como estudiante para ser un profesional o como una persona que amaba ganar las almas. Entonces, llegaba a la facultad con un dolor terrible porque quería estar evangelizando, predicando, pero tenía que estar en los salones de clases para escuchar mis clases y graduarme como ya siendo evangélico, bautizado, sellado con el Espíritu Santo. Ya yo sabía que era uno de mis visiones grandes. Dentro de mí, el Señor me está ayudando, me va a ayudar, y los primeros semestres muy bien. Como todo estudiante universitario, tenía que ejercer mucho estudio, a veces amanecía estudiando con los compañeros de estudios. Ahí estando estudiando con ellos, estaba pensando en la iglesia, que en las campañas, que en la vigilia, que yo no pude estar. Era una lucha muy fuerte entre las dos cosas. El cuerpo estaba en clase, pero su mente estaba... El espíritu estaba allá en la iglesia, y todo lo que era la iglesia era mi espíritu. Recuerdo una vez que el pastor, hermano Agustín Pajaro, me propuso, hermano, vamos a ayunar unos 21 días. Y comenzamos ayunando seco, y en la tarde pedíamos, tomábamos sopita. Pero duró unos días de, vamos a comenzar los secos ya, sin comer ni beber nada. Yo en esa dinámica me iba a la universidad, veía clases y me iba a la iglesia a seguir el ayuno. Llegaba el séptimo día de ayuno en una práctica de botánica morfológica de la universidad, casi me desmayo. Entonces el profesor se asombra, ¿qué le pasó a Lirio? ¿Qué te pasa? El profesor, es que yo estoy ayunando, tengo un propósito. ¿Ayunando cómo? No, yo estoy en la iglesia, yo soy un líder, yo estoy ayunando con mi pastor, me vine a clase, ni modo. Me dijo, no, Alirio, tú tienes que hacer algo, tomar una decisión, tú no puedes estar ayunando en clase, no puedes, en medio del sol, una ciudad caliente como Maracaibo. Entonces yo hice todo el esfuerzo, ayuné 7 días ayuno seco, sin tomar agua y sin comer. Nada, estaba fuerte, un joven fuerte, pero quería que Dios me bendijese, que Dios me diera aquella visión fuerte. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y sí, hasta el último término, yo no, un joven activo en la congregación, ya estaba bautizado, sellado con el Espíritu Santo. El pastor me dice, no, Lirio, control una célula por allá. Claro, pastor, yo lo ayudo. Estaba mi cuñado, había gente bautizado ya, pero con mucha más experiencia que el hermano Lirio. Era muy jovencito para yo ser líder de ellos. Algunos ancianos que tenían mucho tiempo, claro, algunos tenían 20 años en el evangelio, y el pastor no los nombra a ellos, sino nombra al joven Alirio de 20 años, ya de un tiempo en la iglesia, joven de 20 años liderizando a un grupo de gente ya casado, yo estaba soltero todavía. A algunos no les gustó, pero a los meses, cuando ellos ven, ya no son unos poquitos, sino que había como 60 personas en el liderazgo y en el grupo en sí de evangelismo. Había muchos, se estaban bautizando y el pastor estaba asombrado. No, hermano Alirio, hay mucha gente ya para usted. Vamos a cambiarlo para otro lugar. Y así fui a varios lugares.
y donde el lugar prosperaba, multiplicaba la gente. Tengo algunos trofeos por ahí guardados todavía. Gané como líder de evangelismo. Ay, le dan promoción así como que... Trofeos, placas, mis pastores eran así. ¿Qué año fue eso? Eso sería en el año 1980 y pico por ahí. La gente que fui inspirando, el nuevo hermano Lirio empezó a inspirarlos a ellos sin yo tener deseo sobrepasar a nadie, sino que yo quería ser útil en la iglesia. Yo quería ser el primero en la universidad, pero cuando el Señor me llama, yo quiero ahora ser útil para toda la iglesia, para ayudar a las madres de la iglesia, ayudar a los jóvenes, ayudar a las ancianas, ayudar al departamento joven, ayudar al departamento de misiones. Yo estaba para todos. El pastor me decía, hermano Lirio, usted puede quedarse para que nos ayude, hermano Lirio, unas cuestiones aquí que vamos a hacer evangelismo. Y yo decía, tengo clase en la mañana, pastor, tengo clase en la mañana, pero me quedo y de aquí me voy para clase. Entonces ya acostumbré, el pastor de cuando me utilizaba, yo me llevaba un bolsito con ropa, mis libros, y después entonces estaba encantado en la iglesia, encantado trabajando con el pastor, encantado yendo a los barrios con el pastor, llegaba a la iglesia, no importa una sabanita, acostaba en el piso, y ahí dormía, y en la mañana feliz me iba a la facultad. Recuerdo una anécdota que es muy poderosa. Yo estaba en ese golpe, Dios mío santo, yo siento tanto deseo de haberme quedado en la iglesia, me tocó ir a la facultad a la mañana, entonces había unos pasillos muy largos en la universidad, todavía los hay. Cuando subí las escaleras, sentí un calor que me abrazó fuertemente. Iba pensando, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo amo mucho mis estudios, pero también te amo mucho a ti, y yo quiero ser que tú me ayudes a ver qué voy a hacer, porque no hay yo qué hacer. Estoy bien aquí, pero me siento mejor allá. Sentí que Dios estaba conmigo, que Él me iba a ayudar. Una vez salí con mucho dolor de cabeza del salón de clases. Mi dolor de cabeza era la lucha que tenía, ¿no? El pensar, meditar, Señor, me meto más de lleno a la universidad. Tendría que dejar muchas cosas en la iglesia. Había perdido mis amigos, mis compañeros de estudio. Por causa de que, bueno, inclusive las muchachas llegaban y me abrazaban, porque las conocía desde el liceo. Querían besarme en la boca, entonces yo le dije, por cierto, Rudy, por favor, disculpa, pero no puedes tú llegar a abrazarme y darme un beso como si fuera mi novia. ¿Y eso por qué, Alivio? ¿Qué te pasó? Porque yo soy ahora hijo de Dios. Entonces cuando yo le dije que yo, hijo de Dios, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Qué es esa cosa que estás inventando ahora? Ahora tú te fuiste a otro lado. ¡Wow! Entonces, me dijo Alivio, hasta aquí llegó nuestra amistad. Mis amigos que eran los mejores estudiantes de la universidad, los perdí. Dijeron, o es el evangelio o somos nosotros. Dije, es el evangelio. Me tocó entonces con más fuerza estudiar solo y estudiar universidad solo, era muy fuerte en aquel momento. Por causa del evangelio me dio una espalda. Sin embargo, yo permanecí en la universidad y por fin ellos pudieron escucharme. Digo, queremos escuchar ese evangelio que tú ahora. En los momentos libres yo tenía 30, 40 estudiantes universitarios conmigo en los salones y yo les explicaba en las pizarras acerca del evangelio, la cita, la doctrina. Ahí quedaron muchos en el evangelio. Algunos son pastores hoy en día. Fue muy satisfactorio, en verdad. Posteriormente, a unos años después, llega hermano Farfán y dice, hermano Lirio, yo quiero que usted sea parte de mi liderazgo. Y yo soy pastor, yo soy todo, ¿en qué puedo seguir? Entonces, yo quiero que usted pase más tiempo conmigo y yo voy a compartir eso, hermano. Antes ni siquiera se conocía algo como pastor asistente, nunca. Entonces me dice, hermano Farfán, yo quiero que usted sea mi pastor asistente. Que me asista a mí y yo voy a compartir mi diezmo con usted. Yo quedé asombrado, yo dije, Dios mío, pastor, ¿qué está haciendo usted? Yo no soy un divisionista, no que soy una división, mano, eso es. Quiero compartir mi dinero porque usted ha sido una bendición. Pastor, yo quiero, todo lo que hay en la iglesia, todas las almas que traemos, es para la gloria de Dios y yo quiero servirle a usted, pastor. Ser un líder suyo, al lado suyo, pero no me voy a pagar, no. Cuando yo me gradúe y tenga mi plata y tenga mi todo, yo ese bandear. Me llevaban unas empresas para que le pasara los libros en caligrafía Palmer, contable, entonces yo me ganaba una plata buena. Entonces, bueno, yo ando trabajando en la iglesia y en esa dinámica no tenía tiempo para más nada. Yo tenía tiempo, todavía no estaba casado, quería terminar mi facultad, quería superarme en las cosas del evangelio, cómo aprender más, cómo ayudar al pastor sin cobrarle mi medio. Yo quería hablar. En todo ese tiempo, yo pasé 10 años congregándome. En los 10 años desde que comencé, limpié la iglesia todo el tiempo, 10 años. Aparte de mi liderazgo como evangelista, aparte de ser tesorero de la localidad, aparte de ser la mano derecha del pastor como pastor asistente, siempre mantuve la iglesia, todas las extensiones de la iglesia, el templo, salón, patios, baños, pintura, todo eso yo me encargaba del mantenimiento. El pastor hermano Farfán, Agustín, en ese tiempo me dieron su
no solo su amistad, sino su autoridad, para que yo me encargara de todo. Y uno de ellos fue el que le predicó a usted. Sí, hermano Agustín Pajaro, en el ministerio de Agustín Pajaro, habían jóvenes, presidentes jóvenes, hermano Wilmer Barros. Él fue el que llegó a mi casa con la hermana Edicta, la hermana de Nazar, 3 jóvenes, todos solteros. Mi hermana, por tener otra actividad política, iba a la iglesia ya, dijeron, ustedes necesitan visitar a un sobrino mío, se llama Lirio. Entonces los hermanos, muy eficientes, los jóvenes, se fueron un sábado al mediodía a visitarme. Y me encontraron en mi casa, yo era ocupado, entonces me agarraron y me predicaron. Claro, vamos al templo hoy, Lirio, ¿qué te parece? Y dije, muy rápido que me llevan al templo. Y no, queremos llevarte para que te conozca. Yo no tengo plata, no tengo pasaje para ir. No se preocupe, yo pago, dice hermano Wilmer Barros, yo le pago los pasajes. Entonces yo rápido dije, no, es que no tengo ropa, tengo que lavar ropa. Entonces, Te presto una ropa. no se preocupe, usted póngase algo sencillo que nos vamos. Y ahí se fue. Ese día pues acepté la invitación por la insistencia, la inteligencia de ellos de cómo ayudar a una persona necesitada, aunque era un joven entusiasta, joven también, mucho sufrimiento, puesto problemas familiares con papá y mamá, mis hermanos mayores ya no estaba tan bien. Entonces ese momento llegó al Señor, y después de esas peleas con papá y mamá, la borrachera, yo salía al patio y decía, Señor, así solito, Señor, ¿dónde estás tú? Yo quiero otra cosa para mi vida. Creo que a partir de Dios me escuchó, y a los días envió a esos hermanitos a la casa, porque mi mamá, escuchaba a los evangélicos, decía ya, cierren las puertas. Cierren los portones. Entonces nosotros, Escondiendo. por obedecer la voz de papá y mamá, nos escondíamos. Pero me encantaba el evangelio. Me llamaba la atención demasiado desde niño. Pero como escuchaba la voz de papá, pero quedaba el corazón como dolido, porque queríamos escuchar a los hermanitos. Sin embargo, se paraban por la fe en la esquina y gritaban duro, y de la casa escuchábamos. Se fueron. Pero llegaban, se iban, y yo quedaba hasta que entraron. Entonces sí fui al culto especial de jóvenes esa tarde, y me encantó. Una iglesia sencilla, había un calor muy tremendo, pero quedé pasmado, quedé atónito de la presencia de Dios muy terrible, muy poderosa. Y yo no había experimentado. Había entrado en servicios adventistas, testigos de Jehová, bautistas, diferentes tipos de trinitarios, pero este culto, este servicio fue diferente. Tenía un toque diferente. Tenía algo. La iglesia, había entrado a iglesias mejores, más bonitas, más preparadas, pero esa iglesia sencilla, pero qué cosa tan linda sentía, ¿no? Entonces yo dije, wow. Esa noche el pastor, el mismo nombre mío, Lirio, apellido Silva, estaba predicando y habló de la salvación, de todo ese sufrimiento, y me está hablando a mí. Cuando terminó, ¿quién quiere arreglar su vida con Cristo? Yo quería alzar mi mano y no podía. Quería caminar hasta el altar y no podía. Hasta que llegó un joven de esos pilas y se acercó. No sé cómo supo mi nombre, pero me dijo, Lirio, ¿quieres pasar al altar? Y le dije, claro que sí. Si usted me ayuda a pasar, yo voy. Y cuando él me tocó, se desprendió algo de mis piernas y de mis brazos. Pude caminar hasta el altar. Recuerdo que él me ayudó a arrodillarme. Cuando yo me arrodillé, sentí la gloria del Señor. Algo me estaba tomando. Y cuando yo me fui en llanto, yo lloré muchísimo, que no tenía años y años sin llorar, porque a veces los problemas graves, grandes de la vida, lo ponía uno como duro. Estaba muy joven, pero un muchacho muy duro. Esa noche sentí algo terrible en mi vida, que el corazón me lo movió fuertemente, y tanto fue así que yo le dije al hermano que me ayudó, cuando me levantó, le dije, hermano, ¿por qué siento que estoy como liviano? No, Lirio, es que usted se entregó al Señor y Dios comenzó a hacer la obra en usted. Me siento muy bien, le dije, me siento muy bien. Pero cuando llegué a la casa, llegó mi hermana Arlene, ella y yo comenzamos el evangelio. Y entonces mi hermana de la sala comenzó a gritar, mamá, papá, Lirio se entregó al evangelio. Dios mío. Entonces cuando yo llego frente a mi papá, mi mamá se echó a llorar y mi papá bajó la cara. Mi mamá era una que decía, evangélica yo primero muerta, primero en el infierno, para yo era una afrenta. Desde allí, hermano, mi vida cambió totalmente. Le dije a mi pastor, ¿cómo hago yo para aprender como usted ha aprendido? Cuando lo vi predicar, este hombre sabe bastante. Biblia, dijo unas palabras claves, sígame. Usted me sigue y usted va a aprender. Desde allí aprendí a mi bolsito, a los cultos, por si mi pastor me llamaba para que le ayudara en algo. Yo estaba listo. Si él me llamaba, yo me quedaba. Si él no me decía nada, yo me iba triste a la casa, listo para ir a la universidad, pero siempre listo para hacer la obra del Señor. Eso me encantó toda la vida. Es uno de mis secretos de liderazgo en la iglesia. Se llama servir, sin que nadie lo mande, espontáneamente, con el corazón, la mente, la fuerza, su espíritu, servir a Dios. No importa que lo vean, no importa, eso no importa.
no importa lo que Dios haga para usted. Y usted se sintió que era la clave, pues. Yo sentí que era clave para mí, que estaba creciendo. Dios se glorifica en la debilidad, en la humildad Dios se engrandece. Y a mí me gustaría preguntarle algo. Para ser una persona exitosa, tras de eso hay una buena mujer. Totalmente. ¿Cómo conoció usted a su esposa? Totalmente. Conocí a mi esposa en la iglesia. Así que yo había visto muchos fracasos en mi familia, amigos de la familia, mi papá y mi mamá tienen muchos problemas. Claro, me di cuenta después que mi papá no fue problema. Mi papá fue la familia más atrás, que no supieron ejercer su trabajo como padres, como gente que forma el carácter de un caballero, forma hombres de valores. Y me doy cuenta más adelante de eso. Por eso no pude recriminar a mi papá más nunca, ni lo pude odiar más nunca. Cuando Dios me cambió el corazón, el odio se fue. Pude perdonarlo, todas las atrocidades que hacía con nosotros, maltrato, la decadencia en muchas formas.